El restaurante El Jardín de los Sabores estaba en su punto máximo de capacidad aquella noche de viernes. Las luces cálidas creaban una atmósfera de elegancia sofisticada, mientras el murmullo de conversaciones refinadas se mezclaba con el tintineo delicado de copas de cristal y cubiertos de plata. Los meseros se movían con precisión coreografiada entre las mesas, llevando platos elaborados que parecían obras de arte comestibles. Era uno de esos establecimientos donde la clientela llegaba tanto por la comida excepcional como por ser vistos en el lugar correcto. Los precios eran deliberadamente altos, diseñados para filtrar a quien no pudiera permitirse gastar cientos de dólares en una sola cena. Entre los comensales predominaban trajes de diseñador, vestidos elegantes, joyas que brillaban bajo las luces ambientales y conversaciones sobre negocios millonarios y vacaciones en destinos exóticos. En este ambiente de opulencia cuidadosamente cultivada, la entrada de un anciano vestido humildemente causó apenas un parpadeo de atención. Algunos lo miraron brevemente, evaluando su ropa sencilla con expresiones que variaban entre curiosidad y leve desprecio, antes de volver a sus propias conversaciones importantes. Nadie habría imaginado que este hombre común transformaría completamente la atmósfera del restaurante en las próximas horas, revelando verdades incómodas sobre juicio, apariencia y valor real. El anciano que entró tenía aproximadamente 70 años, con cabello completamente blanco, ligeramente despeinado, rostro amable surcado por arrugas profundas que contaban historias de décadas vividas, y ojos oscuros que brillaban con una serenidad tranquila. Su ropa era extremadamente simple y desgastada por años de uso, sin marcas de diseñador ni accesorios costosos que señalaran estatus o riqueza. Caminaba con pasos lentos pero seguros, sin bastón a pesar de su edad, con una postura recta que hablaba de dignidad personal inquebrantable. No mostraba incomodidad o vergüenza por su apariencia humilde en este lugar de extrema elegancia. En su rostro había una expresión serena, casi contemplativa, como si estuviera evaluando cada detalle del restaurante con ojos expertos. Se dirigió directamente hacia una mesa junto a la ventana que ofrecía vista a la calle iluminada, aparentemente su ubicación preferida. La hostess lo guió con profesionalismo cortés, pero sin el entusiasmo efusivo que reservaba para clientes claramente adinerados. El anciano se sentó cuidadosamente, acomodándose en la silla con un suspiro suave de alivio, y aceptó el menú que le ofrecieron con un amable gesto de agradecimiento. Sus manos, ásperas y marcadas por trabajo duro, sostuvieron el elegante menú de cuero con familiaridad sorprendente. Cuando el mesero se acercó para tomar su orden, el anciano no dudó ni consultó largamente las opciones elaboradas y caras que llenaban las páginas del menú. «Voy a ordenar el plato del huerto», dijo con voz clara, pero suave que llevaba autoridad tranquila. El mesero asintió, anotando la orden sin comentario. El plato del huerto era, irónicamente, la opción más económica del menú completo. Un tazón abundante, lleno de verduras frescas de temporada, granos antiguos, legumbres cocidas perfectamente, nueces tostadas y un aderezo simple de hierbas y aceite de oliva. No contenía carnes costosas, mariscos importados, salsas elaboradas con ingredientes exóticos, ni presentaciones arquitectónicas que caracterizaban los platos estrella. Era, en esencia, comida campesina elevada, nutritiva y deliciosa, pero sin pretensiones ostentosas. Para muchos comensales del restaurante, representaba el tipo de plato que ordenarías solo si estuvieras contando cada centavo o siguiendo alguna dieta restrictiva extraña. Costaba una fracción de los otros platos principales, y algunos clientes regulares ni siquiera sabían que existía en el menú, sus ojos pasando automáticamente sobre él hacia opciones más prestigiosas. El anciano esperó pacientemente su comida, observando tranquilamente por la ventana hacia la calle nocturna, completamente ajeno o indiferente a las miradas ocasionales de evaluación que recibía de otras mesas. Si esta historia te está atrapando, déjanos un comentario diciéndonos qué opinas y dale like al video. En una mesa prominente cerca del centro del comedor, un hombre de 40 años llamado Roberto Herrera disfrutaba de su cena con 3 asociados de negocios.
Roberto era la personificación del éxito empresarial ostentoso. Traje de diseñador italiano, negro impecable, que probablemente costaba más que el salario mensual promedio. Camisa blanca con iniciales bordadas en oro en los puños, corbata de seda color vino que combinaba perfectamente con su pañuelo de bolsillo, gemelos de oro macizo, zapatos ingleses hechos a mano que brillaban como espejos y un reloj suizo en su muñeca que valía lo mismo que un auto de lujo. Su cabello oscuro estaba peinado hacia atrás con gel costoso y llevaba gafas de diseñador con marcos de titanio que usaba más como accesorio de moda que por necesidad visual real. Roberto había construido su fortuna en bienes raíces comerciales, comprando propiedades en ubicaciones estratégicas y revendiéndolas con márgenes obscenos. Era conocido en círculos empresariales, tanto por su éxito financiero como por su arrogancia insoportable y su necesidad constante de demostrar superioridad sobre todos a su alrededor. Esa noche, celebraba haber cerrado un contrato de $5 millones y había ordenado deliberadamente los platos más caros del menú para impresionar a sus asociados. Filetes de wagyu japonés, langosta importada de Maine, vino francés de una cosecha excepcional que costaba más por botella que muchas personas ganaban en una semana. Roberto estaba en medio de una anécdota sobre cómo había superado en astucia a un competidor cuando su atención fue capturada por la llegada del plato del anciano en la mesa junto a la ventana. El mesero colocó frente al viejo un tazón grande lleno de verduras coloridas, granos dorados, garbanzos, lentejas, hojas verdes, zanahorias asadas y un poco de aderezo claro que apenas cubría los ingredientes. Era visualmente atractivo de una manera rústica y honesta, los colores naturales de los vegetales creando un arco iris saludable en el tazón. Pero comparado con los platos elaborados en la mesa de Roberto, presentaciones artísticas con carnes raras, salsas complejas, guarniciones exóticas, el plato del anciano parecía casi ridículamente simple. Roberto observó la escena y una sonrisa burlona comenzó a formarse en sus labios. ¿Vieron eso?, dijo a sus compañeros en voz lo suficientemente alta para que varias mesas cercanas escucharan. Señaló discretamente hacia el anciano. El viejo ordenó literalmente el plato más barato del menú. ¿Para qué vienes a un restaurante como este si vas a comer ensalada de conejo? Sus asociados rieron incómodos, algunos mirando nerviosamente al anciano para ver si había escuchado. Roberto, animado por su audiencia, decidió amplificar su entretenimiento cruel. Se reclinó en su silla, su voz subiendo deliberadamente. Miren mi plato, caballeros. Esto es wagyu A5 japonés. $120 por cada 100 gramos. El ganado es masajeado diariamente y alimentado con cerveza premium. Eso es comer en serio. El anciano, consciente ahora de que era objeto de comentarios, levantó brevemente la vista hacia la mesa de Roberto. Sus ojos oscuros observaron tranquilamente al hombre más joven, evaluándolo con una expresión que podría haber sido lástima, comprensión o quizás diversión silenciosa. No mostró enojo o vergüenza visible. Simplemente mantuvo contacto visual por 2 segundos antes de volver su atención a su propio plato, tomando su tenedor y comenzando a comer con movimientos deliberados y apreciativos. Cada bocado parecía ser saboreado completamente, como si estuviera experimentando algo verdaderamente especial en lugar de solo verduras. Esta falta de reacción pareció irritar a Roberto más que si el anciano hubiera respondido con enojo. ¿Lo vieron?, continuó Roberto, ahora directamente mirando hacia la mesa del anciano. Ni siquiera se defiende. Probablemente sabe que tiene razón. Vine aquí a comer comida real, no forraje de granja. Sus asociados reían más nerviosamente ahora, claramente incómodos, pero demasiado intimidados por Roberto, o demasiado dependientes de su aprobación profesional para objetar. El mesero que había servido al anciano pasó cerca de la mesa de Roberto y escuchó los comentarios, su rostro mostrando disgusto apenas contenido, pero sin autoridad para confrontar a un cliente pagador. La atmósfera en esa sección del restaurante había cambiado notablemente. Las conversaciones en mesas cercanas se habían vuelto más silenciosas mientras la gente prestaba atención creciente al drama desarrollándose, algunos con expresiones de desaprobación hacia Roberto
y otros con curiosidad morbosa sobre cómo escalaría la situación. Roberto, envalentonado por su propio vino y la falta de confrontación directa, decidió llevar su burla al siguiente nivel. Se limpió la boca con su servilleta de lino, se levantó de su silla con movimientos exagerados diseñados para llamar atención y caminó directamente hacia la mesa del anciano con pasos seguros y arrogantes. Sus asociados intercambiaron miradas nerviosas, pero no lo detuvieron. Varios comensales ahora observaban abiertamente, sintiendo que algo significativo estaba a punto de ocurrir. Roberto se detuvo junto a la mesa del anciano, mirando hacia abajo con expresión de superioridad teatral. «Disculpe que interrumpa su cena», dijo con énfasis burlón en la última palabra, «pero tengo curiosidad genuina. ¿Por qué alguien vendría a uno de los restaurantes más caros de la ciudad para ordenar literalmente el plato más barato y aburrido del menú?» El anciano terminó de masticar lentamente su bocado actual antes de responder, limpiando sus labios con su servilleta y colocándola cuidadosamente sobre su regazo. Luego levantó la vista hacia Roberto con esos ojos oscuros tranquilos que parecían ver mucho más de lo que revelaban. «¿Y usted es?», preguntó con voz cortés pero con un filo apenas perceptible. Roberto sonrió ampliamente. «Soy Roberto Herrera. Quizás ha escuchado de mí. Herrera Commercial Properties. Cierro contratos de millones regularmente. Y cuando ceno, como comida que refleja mi estatus, no pasto de vaca». Risas sofocadas vinieron de su mesa. El anciano asintió lentamente, como si estuviera procesando información o quizás reconociendo un patrón familiar. «Entiendo. Usted mide el valor de una comida por su precio, no por su calidad o significado». Roberto frunció el ceño, sintiendo que de alguna manera el viejo había dado vuelta a su insulto. «Mido el valor por lo que realmente es valioso. Y ese tazón de vegetales», señaló despectivamente, «es literalmente lo que alimento a mis conejos en casa. $23 por ensalada glorificada es robo, pero supongo que para algunos es todo lo que pueden permitirse». El anciano tomó su copa de agua, bebió lentamente y respondió con voz que había ganado un poco más de firmeza. «Interesante perspectiva. Dígame, señor Herrera, ¿conoce la historia de este plato?» Roberto rió fuerte. «La historia es ensalada. Verduras de la granja local mezcladas con legumbres baratas. No hay historia ahí excepto que alguien decidió cobrar $20 por $5 de ingredientes». Se giró hacia su audiencia creciente. «¿Ven lo que digo? Las personas intentan hacer que la pobreza parezca elección sofisticada». Varios comensales ahora miraban con claro disgusto hacia Roberto, pero él estaba demasiado envuelto en su propio espectáculo para notarlo. El anciano simplemente sonrió levemente. Una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, pero que sugería que sabía algo que Roberto no sabía, algo que pronto transformaría completamente esta interacción humillante. No olvides suscribirte al canal Rutas Fascinantes para más historias que te llegarán al alma. Una mujer en una mesa cercana, claramente indignada por el comportamiento de Roberto, se inclinó hacia su esposo y susurró lo suficientemente alto para ser escuchada. «Ese hombre es absolutamente repugnante. ¿Quién se cree que es para humillar a un anciano así?» Su esposo asintió en acuerdo, aunque ninguno de los dos intervino directamente. El mesero que había servido al anciano observaba desde su estación con expresión angustiada, claramente queriendo intervenir pero sin la autoridad o el coraje para confrontar a un cliente como Roberto, que obviamente gastaba grandes sumas en el restaurante. La hostess había notado el disturbio y estaba hablando urgentemente por su radio, presumiblemente llamando al gerente. Pero Roberto, completamente absorto en su momento de poder percibido, continuaba su monólogo cruel. «Verá, abuelo», dijo con condescendencia exagerada, «la diferencia entre usted y yo es simple. Yo entiendo calidad. Yo aprecio las cosas finas de la vida. Usted», señaló el plato con gesto despectivo, «claramente se conforma con sobras glorificadas». Hizo una pausa dramática. «Probablemente no puede permitirse nada mejor. ¿Verdad? Y está bien, no todos pueden ser exitosos, pero al menos sea honesto al respecto, en lugar de pretender que eligió intencionalmente el plato de mendigo». El anciano finalmente colocó su tenedor sobre la mesa, con un clic suave pero definitivo,
que de alguna manera cortó a través del ruido del restaurante. Se limpió la boca cuidadosamente nuevamente, doblando su servilleta con precisión, y luego se puso de pie lentamente, sus viejas articulaciones protestando visiblemente con el movimiento, pero su postura manteniéndose recta y digna. Ahora de pie frente a Roberto, el anciano era ligeramente más bajo, pero de alguna manera su presencia parecía llenar más espacio. «Señor Herrera», comenzó con voz que había perdido toda suavidad y ahora resonaba con autoridad clara. «Usted ha hecho muchas suposiciones sobre mí, basadas enteramente en mi apariencia y mi elección de comida. Suposiciones sobre mi situación financiera, mi estatus, mi valor como persona». Roberto abrió la boca para interrumpir, pero algo en la expresión del anciano lo hizo callarse. «Permítame compartir algo con usted y con todos los presentes que han sido testigos de su espectáculo de crueldad». El anciano gesticuló lentamente alrededor del restaurante, sus ojos encontrando los de varios comensales que ahora prestaban atención completa. «Este plato que usted ha ridiculizado tan despectivamente, este plato de mendigo, como lo llamó, tiene efectivamente una historia que claramente usted desconoce completamente». Hizo una pausa, dejando que la anticipación se construyera. Roberto, comenzando a sentirse incómodo con el giro de la conversación, pero aún arrogante, cruzó sus brazos sobre su pecho. «Entonces ilumíneme, abuelo. Cuénteme la fascinante historia de su ensalada cara». Su tono seguía siendo burlón, pero había una nota de incertidumbre ahora, como si alguna parte de su cerebro estuviera comenzando a advertirle que había cometido un error de cálculo significativo. El restaurante entero parecía estar conteniendo la respiración colectivamente, esperando las siguientes palabras del anciano. El anciano respiró profundamente, sus ojos recorriendo las caras expectantes alrededor del restaurante antes de comenzar su historia. «Hace 60 años. Yo era un niño de 10 años viviendo en extrema pobreza en un pueblo pequeño. Mi padre había muerto. Mi madre trabajaba limpiando casas desde el amanecer hasta la noche, y éramos 5 hermanos con hambre constante». Su voz se llenó de memoria visceral. «No teníamos dinero para carne, raramente veíamos pollo o pescado. Lo que teníamos era un pequeño huerto detrás de nuestra casa humilde, donde mi madre cultivaba verduras, zanahorias, calabazas, lechugas, hierbas». Hizo una pausa, tocando suavemente el borde de su tazón. «Y teníamos legumbres secas que comprábamos a granel porque eran lo más barato. Garbanzos, lentejas, frijoles. Mi madre aprendió a combinar estas verduras con las legumbres en 1000 maneras diferentes para que nunca comiéramos exactamente lo mismo 2 días seguidos». Algunos comensales asentían, reconociendo historias similares en sus propias familias o historias que habían escuchado. Roberto permanecía inmóvil, su expresión comenzando a cambiar de burla a algo más complejo, incomodidad mezclada con curiosidad forzada. El anciano continuó. «Mi madre decía, no tenemos lujos, hijos, pero tenemos salud. Estas verduras y granos nos dan fuerza para trabajar, para estudiar, para soñar con días mejores. Cada noche», continuó el anciano con voz que temblaba ligeramente con emoción, «mi madre preparaba un gran tazón de estas verduras y legumbres. Experimentaba con diferentes hierbas del campo, con aceites que intercambiaba con vecinos, con especias baratas del mercado. Hacía que comida simple supiera a fiesta». Una sonrisa nostálgica cruzó su rostro arrugado. Mis hermanos y yo nos sentábamos alrededor de la mesa desvencijada, y aunque sabíamos que éramos los niños más pobres del pueblo, en esos momentos nos sentíamos ricos, porque el amor de mi madre estaba en cada bocado, su creatividad, su negativa a rendirse, su determinación de nutrirnos no solo físicamente, sino espiritualmente. Limpió discretamente una lágrima que había comenzado a formarse. «Ese plato», señaló hacia su mesa, «ese plato específico salvó a mi familia del hambre durante años. Nos mantuvo saludables cuando otros niños pobres se enfermaban por malnutrición. Nos dio energía para estudiar bajo luz de velas, para trabajar ayudando a mi madre, para eventualmente salir de esa pobreza». Roberto había palidecido notablemente, su arrogancia evaporándose rápidamente, mientras comenzaba a comprender que había atacado algo profundamente significativo.
Varios comensales ahora tenían lágrimas en sus propios ojos, conectando emocionalmente con la historia del anciano. El silencio en el restaurante era absoluto, excepto por la voz del viejo narrador. Cuando tenía 17 años, el anciano continuó, su voz fortaleciéndose con el relato. Conseguí una beca para estudiar en la capital. Estudié administración de empresas durante el día y trabajé en restaurantes durante las noches para sobrevivir. Empecé como lavaplatos, luego ayudante de cocina, aprendiendo cada aspecto del negocio gastronómico. Hizo una pausa significativa y siempre, llevaba conmigo la receta de mi madre. La había escrito en un cuaderno viejo, cada verdura, cada proporción de legumbres, cada hierba, cada técnica de cocción que la hacía perfecta. Sus manos temblaban ligeramente al recordar. Mis compañeros de trabajo se burlaban cuando les contaba sobre mi plato especial de verduras. Decían que nadie pagaría por eso en un restaurante, que la gente quería carne, salsas caras, presentaciones elaboradas. Miró directamente a Roberto. Decían exactamente las mismas cosas que usted acaba de decir, señor Herrera, que era comida de pobres, comida de conejos. Sin valor real. Roberto tragó saliva audiblemente, su rostro ahora completamente rojo de vergüenza creciente. Pero yo sabía algo que ellos no sabían, continuó el anciano con una leve sonrisa. Sabía que este plato tenía alma, que representaba amor, supervivencia, creatividad nacida de necesidad, y creía que otras personas, si se les daba la oportunidad, reconocerían eso también. El gerente del restaurante había llegado finalmente, atraído por los reportes de disturbio, pero se detuvo en seco al reconocer al anciano. Su rostro mostró shock, luego pánico, luego una reverencia casi cómica mientras retrocedía lentamente para no interrumpir, haciéndole señales frenéticas a su personal de que no interviniera. Claramente sabía algo que Roberto y la mayoría de los comensales no sabían. El anciano, ajeno o acostumbrado a tal reconocimiento, continuó su narrativa. A los 25 años, con ahorros de 10 años de trabajo duro y un pequeño préstamo de un banco que creyó en mi visión, abrí mi primer restaurante. Tenía solo 6 mesas en un barrio de clase trabajadora. Mi menú era pequeño, 3 platos principales. Hizo una pausa dramática. Uno de ellos era el plato de mi madre. Lo llamé plato del huerto, porque honraba la tierra, el trabajo simple, la nutrición honesta. Lo preparaba exactamente como ella me había enseñado. Verduras frescas de temporada, legumbres cocidas a la perfección, hierbas aromáticas, aceite de oliva de calidad. Sin trucos, sin engaños, solo ingredientes buenos preparados con técnica y amor. Varios comensales asentían, completamente absortos en la historia. ¿Y sabe qué pasó?, preguntó retóricamente. Los trabajadores que venían a almorzar, carpinteros, plomeros, maestros, enfermeras con presupuestos limitados, ordenaban ese plato repetidamente. Decían que les recordaba la cocina de sus madres, de sus abuelas, que se sentían nutridos, no solo alimentados. Déjanos en los comentarios qué piensas de esta historia increíble. El restaurante prosperó, continuó el anciano, su voz llenándose de orgullo contenido. No porque fuera pretencioso o caro, sino porque era honesto, porque servía comida que alimentaba el cuerpo y reconfortaba el alma. Las filas se formaban en la puerta. La prensa local escribió sobre el pequeño restaurante con el corazón grande. Sonrió al recordar. Un inversionista me encontró, un hombre que había crecido en pobreza similar y reconoció el valor de lo que estaba haciendo. Propuso sociedad. Con su capital, abrimos un segundo restaurante, luego un tercero. El anciano gesticuló alrededor del elegante comedor. Eventualmente, la cadena creció a lo que ven ahora. 15 restaurantes en 5 ciudades, empleando a más de 300 personas, sirviendo a miles de clientes semanalmente. Roberto había cerrado los ojos, claramente queriendo desaparecer, y en cada uno de estos restaurantes, sin importar cuán elegante sea la decoración o cuán sofisticado el resto del menú, siempre incluimos el plato del huerto, la receta exacta de mi madre. No la hemos cambiado en 50 años, excepto para perfeccionar la técnica y usar los ingredientes de mejor calidad disponibles.
Tocó su tazón nuevamente con afecto casi paternal. Este plato es el corazón de todo lo que construí. Es el recordatorio de dónde vine, de por qué hago lo que hago. Hizo una pausa, dejando que sus palabras resonaran en el silencio absorto. Este plato barato, como usted lo llamó. El anciano ahora miraba directamente a Roberto con intensidad, que hacía que el hombre más joven retrocediera involuntariamente. Representa más valor que todo el wagyu, langosta y caviar en este restaurante combinados, no en precio, sino en significado. Su voz se había vuelto de acero suave. Es el plato más vendido en toda nuestra cadena. Genera más ingresos anuales que cualquier otro ítem del menú, porque la gente lo ordena repetidamente, lo recomienda a amigos, escribe reseñas brillantes sobre él. Roberto abrió la boca pero no salió sonido. El anciano continuó implacablemente. Clientes han escrito cartas diciéndome que este plato les ayudó a recuperarse de trastornos alimenticios porque era nutritivo, pero no intimidante. Madres me han contado que es lo único que sus hijos quisquillosos comerán en restaurantes. Pacientes de cáncer han dicho que durante quimioterapia, cuando nada más sabía bien, este plato era suave y reconfortante. Las lágrimas ahora corrían abiertamente por las mejillas de varias personas en el restaurante. Culturistas lo ordenan porque es proteína limpia y carbohidratos complejos. Veganos lo aman. Personas con alergias pueden comerlo sin miedo. Familias en presupuestos ajustados pueden permitirse traer a sus hijos aquí y ordenar este plato sin vergüenza, señaló acusadoramente a Roberto. Y usted lo ridiculizó como comida de conejos, como si su único valor fuera su precio bajo. El anciano dio un paso más cerca de Roberto, quien ahora estaba visiblemente temblando. ¿Quiere saber algo más sobre este plato barato, señor Herrera? No esperó respuesta. Ha sido presentado en 3 revistas gastronómicas importantes, como ejemplo de cómo la simplicidad bien ejecutada supera la complejidad pretenciosa. Ganó un Premio Nacional de Nutrición por ser el plato de restaurante más balanceado nutricionalmente en su categoría. Y hizo una pausa dramática. Cuando mi esposa estaba muriendo de cáncer hace 3 años, lo único que podía comer sin náuseas era este plato. Lo comió casi diariamente durante sus últimos 6 meses. Su voz se quebró con emoción genuina. Cada vez que lo preparo, cada vez que lo como, estoy honrando su memoria, la memoria de mi madre, y las memorias de millones de personas que alguna vez tuvieron que ser creativas con recursos limitados para alimentar a sus familias con dignidad. El silencio que siguió era tan profundo que se podía escuchar el tic-tac del reloj en la pared distante. Roberto tenía lágrimas corriendo por su rostro ahora, su barniz de arrogancia completamente destruido. Este plato, continuó el anciano más suavemente, es mi legado. Es la prueba de que algo considerado barato o simple puede tener más valor, más impacto, más significado que las cosas más caras y ostentosas del mundo. Finalmente, dejó caer la revelación final. Y debería saberlo porque yo soy Alonso Rivera, fundador y dueño de esta cadena completa de restaurantes. Este establecimiento en el que está parado existe porque ese plato de mendigo demostró ser lo que miles de personas necesitaban y amaban. El efecto de esta revelación fue inmediato y dramático. Varios comensales jadearon audiblemente. Alonso Rivera era legendario en círculos gastronómicos, el chef empresario autodidacta que había construido un imperio basado en cocina honesta con corazón, como lo llamaban las revistas. Sus restaurantes eran conocidos tanto por su excelencia culinaria como por su compromiso con pagar salarios justos, apoyar granjas locales y mantener al menos un plato asequible en cada menú para que nadie fuera excluido por razones económicas. Había sido presentado en documentales, había escrito 3 libros de cocina bestsellers y era respetado universalmente por su integridad y visión. Y Roberto Herrera acababa de humillarlo públicamente, ridiculizando el plato que representaba la esencia completa de su filosofía y éxito. El gerente ahora se acercó rápidamente, su rostro rojo de vergüenza y pánico. «Señor Rivera, lo siento profundamente. No sabíamos que vendría esta noche sin avisarnos». Alonso levantó una mano deteniéndolo. «Jorge,
Vengo sin anunciar precisamente para ver cómo operan las cosas cuando no saben que el dueño está presente. Y esta noche he aprendido algo muy perturbador. Miró alrededor del restaurante. He aprendido que algunos clientes sienten que pueden humillar a otros basándose en sus elecciones de comida. Que el elitismo ha infectado mis establecimientos de maneras que nunca pretendí. Su tono era de decepción profunda más que enojo. Alonso se giró hacia Roberto, quien parecía querer que la tierra lo tragara. «Señor Herrera, usted me debe una disculpa. No por humillarme a mí. Soy suficientemente viejo y he visto suficiente para no ser herido por las opiniones de extraños arrogantes, sino por lo que sus palabras representan». Roberto encontró finalmente su voz, ronca y quebrada. «Señor Rivera, yo no tengo palabras. Lo que hice fue imperdonable. Si hubiera sabido quién era usted...» Alonso lo interrumpió bruscamente. «Ese es exactamente el problema. Su arrepentimiento es porque ahora sabe que soy rico y poderoso. Pero si yo realmente fuera solo un anciano pobre como asumió, ¿su comportamiento habría estado bien?». Roberto negó vigorosamente con la cabeza, lágrimas corriendo libremente ahora. «No, por supuesto que no. Estaba completamente equivocado sin importar quién fuera usted». Alonso asintió lentamente. «Al menos reconoce eso. Pero el daño ya está hecho, no solo a mí, sino a cualquier cliente futuro que pueda sentir que será juzgado por ordenar el plato equivocado». Se volvió hacia el restaurante completo. «Quiero que todos escuchen esto claramente. En mis restaurantes, cada plato en el menú fue creado con intención y propósito. Ninguno es inferior. El plato del huerto cuesta menos, no porque valga menos, sino porque quiero que sea accesible para todos. Juzgar a alguien por ordenarlo es como juzgar a alguien por elegir nutrición sobre ostentación, sustancia sobre show, y no será tolerado». No olvides suscribirte al canal Rutas Fascinantes para más historias inspiradoras como esta. Alonso respiró profundamente, recalibrando su tono de severo a más contemplativo. «Señor Herrera, tengo una propuesta para usted, una que creo que beneficiará a ambos y quizás le enseñe algo valioso». Roberto levantó la vista esperanzado, claramente dispuesto a aceptar cualquier cosa que aliviara su humillación aplastante. «Durante los próximos 3 meses, quiero que venga a este restaurante una vez por semana, no como cliente, sino como aprendiz». Roberto parpadeó confundido. «¿Aprendiz?». Alonso asintió. «Pasará 4 horas en la cocina cada visita. Aprenderá a preparar el plato del huerto desde cero, seleccionar las verduras más frescas, preparar las legumbres perfectamente, crear el aderezo balanceado. Aprenderá por qué cada ingrediente es importante, cómo interactúan nutricionalmente, qué hace que este plato sea especial más allá de su precio». Hizo una pausa. «Y luego servirá ese plato personalmente a clientes, explicándoles su historia, observando sus reacciones cuando lo prueban». Roberto tragó saliva. «Yo acepto, completamente. Haré lo que pida». Alonso sonrió levemente. «Bien, porque la alternativa es que lo prohíba permanentemente de todos mis establecimientos y contacte a sus socios comerciales para informarles sobre su comportamiento esta noche. Tengo entendido que varios de ellos cenan regularmente aquí». El rostro de Roberto palideció aún más. «Por favor, señor Rivera, acepto su propuesta. Vendré cada semana. Aprenderé. Intentaré ser mejor». Alonso asintió con satisfacción medida. «Comenzará el próximo martes a las 3 de la tarde. Venga con ropa que no le importe ensuciar y una mente abierta». Se giró hacia el restaurante completo, su voz proyectándose para que todos escucharan claramente. «Esta noche todos ustedes han sido testigos de algo importante. Han visto cómo los juicios superficiales pueden ser completamente erróneos, cómo el valor real rara vez coincide con el precio en etiqueta, y cómo la humildad es una virtud que todos deberíamos cultivar independientemente de nuestro éxito financiero». Hizo una pausa significativa. «Espero que lleven esta lección a sus propias vidas. La próxima vez que vean a alguien ordenando el plato más simple del menú, consideren que quizás esa persona entiende algo que ustedes no, que la verdadera riqueza está en apreciar lo auténtico sobre lo ostentoso». Varios comensales comenzaron a aplaudir, primero tímidamente, luego con entusiasmo creciente, hasta que todo el restaurante estaba aplaudiendo.
Algunos aplaudían a Alonso por su gracia bajo presión y su lección poderosa. Otros aplaudían el mensaje mismo, que dignidad y valor no dependían de cuánto gastabas en una comida. Roberto permaneció de pie, aplaudiendo también con lágrimas aún en su rostro, un hombre completamente transformado por la vergüenza, pero también, potencialmente, por una comprensión genuina de lo que acababa de aprender. Los meses siguientes trajeron cambios profundos. Roberto Herrera cumplió su promesa religiosamente, apareciendo cada martes a las 3 en punto, vestido con ropa de cocina simple. El chef ejecutivo, inicialmente escéptico, gradualmente se impresionó con la humildad genuina que Roberto mostraba mientras aprendía a limpiar verduras, cocinar legumbres y preparar el plato del huerto bajo supervisión estricta. Nunca aprecié cuánta técnica requiere hacer que algo simple sea perfecto, admitió Roberto a las 3 semanas. Cada verdura cortada al tamaño exacto para que cocine uniformemente, cada legumbre remojada y cocida al punto preciso, cada hierba balanceada perfectamente. Es arte. Cuando comenzó a servir el plato a clientes, algo aún más profundo sucedió. Escuchó sus historias. La mujer que lo ordenaba porque le recordaba la cocina de su abuela fallecida. El hombre que estaba en quimioterapia y era lo único que podía tolerar. La familia joven con presupuesto ajustado que apreciaba poder cenar en un lugar elegante sin arruinarse. Cada historia rompía otra capa de su arrogancia previa, reemplazándola con empatía real. Nunca pensé en la comida como conexión humana, le confesó a Alonso en su última sesión. Solo la veía como símbolo de estatus. Pero este plato es amor en un tazón. Ahora lo entiendo. Alonso sonrió con aprobación genuina. Entonces has aprendido la lección más importante. La historia se volvió viral cuando un comensal compartió el video de aquella noche en redes sociales. Millones vieron el clip de Roberto humillando al anciano humilde, seguido por la revelación devastadora de que era Alonso Rivera, el legendario chef empresario. Los comentarios explotaron con reacciones. Algunos celebraban la lección de humildad, otros compartían sus propias historias de ser juzgados por ordenar la comida equivocada, y muchos expresaban nueva apreciación por comidas simples que les recordaban hogar y familia. El plato del huerto experimentó un aumento de demanda del 300% en todos los restaurantes de la cadena. Personas viajaban específicamente para probarlo, queriendo experimentar el plato que había construido un imperio y humillado a un millonario arrogante. Alonso, siempre el empresario inteligente, usó esta atención para lanzar una iniciativa, Platos con Propósito, donde cada restaurante en la cadena ofrecería una comida gratis del plato del huerto diariamente a cualquier persona sin hogar o en dificultades financieras, sin preguntas ni juicios. Mi madre cocinaba este plato porque era todo lo que podíamos permitirnos, explicó en entrevistas. Ahora que puedo, quiero asegurar que nadie pase hambre cuando la solución está literalmente en mi cocina. La iniciativa se expandió, con otros restaurantes en todo el país, adoptando programas similares. Comparte este video si crees que la verdadera riqueza está en la humildad y la compasión. Roberto Herrera cambió fundamentalmente después de su experiencia. Comenzó a reevaluar cómo manejaba su negocio, implementando salarios más justos para su personal de nivel básico y tratando a empleados con respeto en lugar del desdén casual que había sido su norma. Dejó de usar la riqueza como arma social y comenzó a verla como herramienta para impacto positivo. Se convirtió en donante regular de bancos de alimentos locales y patrocinó un programa que enseñaba cocina nutritiva de bajo costo a familias en comunidades desatendidas. Alonso Rivera me salvó de mí mismo esa noche, dijo Roberto en una charla TED 2 años después, compartiendo públicamente su transformación. Me mostró que había construido mi identidad completa sobre cosas superficiales, mi ropa cara, mi auto de lujo, mis comidas ostentosas. Pero cuando él reveló quién era realmente, alguien mucho más exitoso que yo pero sin necesidad de exhibirlo, me di cuenta de cuán vacío había estado viviendo. Su historia de redención resonó con miles que reconocieron sus propios prejuicios y comportamientos elitistas. Alonso y Roberto eventualmente se hicieron amigos improbables, unidos por esa noche transformadora.
Todos merecemos segundas oportunidades si estamos dispuestos a hacer el trabajo de cambiar genuinamente, dijo Alonso cuando le preguntaron sobre su relación renovada. Roberto añadió, y algunos necesitamos ser humillados públicamente antes de despertar. Estoy agradecido de que sucediera antes de que fuera demasiado tarde para cambiar. Décadas después, el plato del huerto seguía siendo el ítem más vendido en todos los restaurantes de la cadena Rivera, ahora expandida a 30 ubicaciones. Alonso, ya retirado y en sus 90s, ocasionalmente visitaba todavía vestido humildemente para observar y cada vez ordenaba su creación original. En las paredes de cada restaurante colgaba una foto enmarcada de la receta escrita a mano en el cuaderno original de su madre, junto con una placa que decía: «Este plato nos recuerda que el verdadero valor no está en el precio, sino en el amor, la nutrición y la conexión humana que proporciona. Nunca juzgues un plato o una persona por su apariencia simple». La historia se había convertido en leyenda corporativa, contada a cada empleado nuevo durante su orientación, cómo el fundador había sido humillado públicamente por ordenar su propia creación y cómo esa noche transformó no solo a un hombre arrogante, sino que reavivó el compromiso de toda la empresa con sus valores fundamentales. Roberto, ahora en sus 60, traía a sus nietos al restaurante regularmente, ordenando siempre el plato del huerto y contándoles la historia de cómo el abuelo aprendió la lección más importante de su vida en este exacto lugar. Los niños escuchaban fascinados, aprendiendo temprano que el carácter importa más que el dinero, que la humildad es fortaleza, y que nunca es tarde para cambiar si uno está dispuesto a enfrentar sus propios defectos. Y en cada tazón servido, en cada verdura perfectamente preparada, en cada legumbre cocida con precisión, vivía el legado de una madre pobre que había enseñado a su hijo que la comida simple preparada con amor podía sustentar no solo cuerpos, sino almas, y eventualmente construir un imperio basado en esa verdad fundamental.